Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Aprovechando que están de pie, vamos a ir al Salmo 46, amén. Se me había asignado ya un tema y vamos a compartir el tema, amén, que es Dios nuestro refugio en las pruebas. Salmos 46. Antes de dar lectura vamos a hacer una breve oración, amén, para que el Señor y su Espíritu obren con poder en esta hora. Padre, te damos gracias por tu gran amor, Señor, por tu gran misericordia, por tu inmensa bondad con nosotros, Señor. Señor, tú eres fiel a tu palabra y por eso estamos aquí, Señor, porque tú te acuerdas, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, Señor, y tú los mueves a buscarte, Señor, a conocerte más y a amarte, Dios. Oh Dios, te ruego, te suplico, que trabajes, Señor, con tu palabra poderosa en nuestros corazones, Señor. Que sea esa poderosa y bendita palabra tuya la que obre en nuestras vidas, Señor, y nos haga, Dios mío, conocerte más, adorarte, alabarte, estar, Señor, oh Padre amado, totalmente seguro y convencido de que tú eres nuestro Dios, nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Señor, ayúdanos en esta hora, que tu poderoso y santo Espíritu, Señor, tome el control. Y que tú, Señor, hables, Señor, tú hables, Señor, a través de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid. Ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pueden tomar asiento, amén. Como les comentaba, amén, se me encargó predicar el tema Dios, nuestra fortaleza en las pruebas, amén. Y Dios, orando, el Señor me mostró que predicar este salmo, el Salmo 46, muy conocido. Amén. Es un salmo que a mí en lo particular se me quedó muy grabado porque hace muchos años cuando escuchaba las noticias, no me acuerdo exactamente cuál fue el terremoto o maremoto, creo que fue el que sucedió en Japón, que había una peruana en Japón y radioprogramas la llama, y esta peruana era cristiana, ¿no? Y la llama para preguntarle cómo había sido el terremoto, ¿no? Porque fue terrible ese terremoto en Japón, ¿no? Ese que produjo ese maremoto y ese tema después que dañó esas plantas nucleares y hubo todo una catástrofe en Japón. Muchas vidas murieron, ¿no? Y hay muchos videos, creo, por ahí. Y lo que nunca se me olvida, es que esta mujer, esta hija de Dios, no sé si era angélica, de repente hasta era católica, pero yo podría decir que era una hija de Dios, porque lo primero que dijo, y en su tono de voz se notaba su confianza y su seguridad, fue este salmo, ¿no? No tuvo vergüenza, no tuvo temor, y le dijo al reportero que había sido duro, que había sido muy difícil, pero que ella
se había agarrado, se había cogido de este salmo, ¿no? Que es muy propicio para cuando la tierra tiembla, ¿no? Porque el salmo textualmente dice, ¿no?, que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, ¿no? Y mis amados hermanos, nadie está libre, y es algo que tenemos que aprender todos, de enfrentar una catástrofe, ¿no? Una situación cataclísmica, vamos a decir así, ¿no? Porque lo que narra aquí el Salmo es: no vamos a temer aunque se remueva la tierra y se traspasen los montes al corazón del mar, ¿no? Aunque bramen y se turben sus aguas, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño también, que fuimos a Cieneguilla con mi papá, había un lugar que se llamaba Majaraí, no me acuerdo, no estoy seguro, pero había un retiro de la iglesia. Y ahí son los cerros muy empinados, ¿no? Uno ve y está bien metido y son cerros enormes, ¿no? Y yo le pregunté a mi papá, ¿qué pasaría si ese cerro se mueve y se cae encima de nosotros? Me daba miedo porque hay rocas ahí que están en los cerros y se podrían, ¿no? Y mi papá, para que eso pase, ahí me explicó, si hay un terremoto, no, me dijo, para que eso pase tendría que ocurrir un cataclismo. Yo no sabía qué era esa palabra, ¿no? Y él me explicó. Un cataclismo es cuando ya pasa algo más allá de un terremoto, ¿no? O sea, y puede, ¿no? O un gran terremoto o algo que ha ocurrido en la tierra por lo que se ve. Entonces, nuestro país, y nos advierten a cada rato, y más a nuestra ciudad, Lima, ya dicen le toca, ¿no?, un gran terremoto. Pero hay otro tipo de terremotos, no solo el físico, o sea, no solo que la tierra tiemble, ¿no? O sea, esa es una buena prueba de tu fe, ¿no? Esa es una buena prueba de si Dios es tu refugio o no. ¿Cómo reacciona? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu corazón? ¿No? ¿De qué te agarras en ese momento? ¿Corres despavorido? ¿Despavorida? ¿Gritas? ¿O recuerdas que el Señor es tu fortaleza? ¿O recuerdas este salmo? ¿O de repente no lo recuerdas porque no te sabes ni un salmo? Como enseñaban el martes, la importancia de aprender la palabra del Señor para las pruebas. ¿Cómo vas a recurrir a la palabra si no te la sabes? Si no te la has aprendido. Y miren, este salmo es un canto, es un salmo que se crea para recordar algo maravilloso que el Señor hizo en su pueblo. Hay una discusión entre los estudiosos, no saben si fue la victoria contra los enemigos que el Señor le dio a Josafat o la derrota que el Señor infligió en los asirios cuando estaban rodeando Jerusalén. Algunos dicen que fue en ese evento, otros en el otro. Yo creo que fue el anterior y está en Primera de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20, los primeros versículos. Vamos a ver, porque los salmos justamente se escribían para que, como son canciones, uno no se olvide. No tienen esa facilidad, ¿no? Cuando uno canta algo, lo recuerda mejor. Y este salmo se crea para eso. Y este salmo, los dos primeros versículos también son una canción, ¿no? Que no se canta tanto, no lo escucho mucho acá en la iglesia, de mi niñez sí la escuchaba mucho más, ¿no? Pero vamos a ver el contexto, cómo nace este salmo. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá.
Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, se juntaron los enemigos del pueblo de Israel. Se pusieron de acuerdo, porque entre ellos también se peleaban, entre Moab, Amón, Edom, entre ellos también tenían sus problemas, ¿no? Y si venían separados, de repente el pueblo de Judá se sentía tranquilo porque podía hacerle frente. Pero cuando se le juntaron los enemigos, se pusieron de acuerdo, increíblemente, digamos, ¿no? Se juntaron todos. Josafat vio que era una situación muy difícil, casi imposible de salir, ¿no? Y eso es algo que suele ocurrir en la vida de todos nosotros, ¿no? Hay veces uno comienza a pasar ciertas pruebas y parece que es algo duro, ¿no? Pasar una prueba, pero parece que se juntaran las pruebas unas tras otras, ¿no? Y viene un problema tras otro problema, ¿no? Y cuando uno cree que está saliendo del problema, salta otro problema, ¿no? Y son cosas que remueven tu vida, ¿no? Remueven tu vida, ¿no? Algunos pueden ser una enfermedad, ¿no? Un diagnóstico de una enfermedad que te puede llevar a la muerte, ¿no? En otros puede ser el dolor, el sufrimiento de alguien que amas y que puede terminar partiendo, si es hijo de Dios, o falleciendo si no es hijo de Dios, y es más triste, ¿no? Algunos puede ser, no sé, la traición de alguien. Eso puede ser algo que remueva tu vida, tu familia, ¿no? Que tu esposa, tu esposo te sea infiel, también va a ser algo, va a ser un cataclismo emocional. Y el pueblo de Israel, en este caso, volviendo a la historia, tenía una situación difícil, muy complicada. Eran muchos sus enemigos, estaban unidos contra ellos y le avisan, ¿no? Viene una multitud, una gran multitud, ¿no? Por tema de tiempo no vamos a leer todo, pero el pueblo se humilla, como se ve acá, suben de las ciudades de Judá a Jerusalén, porque era la ciudad que tenía las murallas, la mejor protección. Suben a buscar a Dios al templo, se humillan, ayunan, oran, buscan a Dios. Y el Señor levanta a un levita, un hombre de Dios, que trae la palabra del Señor para consolarlos, ¿no? Para animarlos, ¿no? En el 20:14 dice, y estaba ahí, en 2 Crónicas 20:14, Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, hay una reunión, ¿no? Oíd Judá, todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros, ¿no? Entonces, es muy similar a lo que el Salmo recoge en el verso 10, ¿no? El Salmo 46:10, muy famoso ese verso, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces, ¿por qué Dios a veces nos va a poner en unas pruebas tan grandes, tan difíciles? Porque a veces solemos usar, cuando vemos que la prueba es manejable, digamos, es una prueba no tan difícil, solemos confiar en nosotros, ¿no? Vamos al médico, usamos nuestros recursos, o decimos, ya, yo lo puedo salir adelante, y nos olvidamos de que tenemos un Dios grande. Entonces, a veces Dios, vamos a decirlo así, para que aprendamos la lección, tiene que llevarnos al límite, porque somos muy orgullosos,
¿no? No recurrimos a Él. Entonces Dios va a decir, yo te tengo que llevar a un límite en el que tú entiendas quién soy yo y lo que yo puedo hacer. ¿Y quién es realmente tu refugio? ¿En quién te has venido a refugiar? Tú no me conoces, Dios te está diciendo, ¿no? Y cuando uno no conoce a Dios, Dios, lamentablemente por nuestra rebeldía, por nuestra terquedad, a veces tiene que usar grandes pruebas, situaciones extremas, para que lo conozcas, para que veas quién es Él. Por eso dice el 46:10, ¿no? Muy conocido, estad quietos, ¿qué cosa? ¿Y qué vas a hacer? Y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Cuando lo veas, librarte de ese gran problema, darte la victoria en esa gran dificultad, en esa gran prueba. Sacarte en victoria de ese gran dolor, de esa situación tan difícil. Entonces, todos tenemos que estar preparados para enfrentar situaciones difíciles. Nadie, un hijo de Dios, no creo que va a llegar un hijo de Dios al reino de los cielos que no haya tenido que enfrentar pruebas grandes en su vida. Muy grandes, a veces son muy fuertes y dolorosas, ¿no? Pueden ser muchas cosas, en algunos pueden ser sus hijos, ¿no? Tus hijos te pueden traer dolor y sufrimiento, ¿no? Y puede ser una gran prueba de tu fe, de tu confianza en Dios, ¿no? A veces tú crees que puedes manejar a tus hijos, ¿no? Que tus hijos los tienes controlados, ¿no? Crees erróneamente que tus hijos son buenos, que no, tus hijos no son como los demás. Y no lo dices, pero a veces lo piensas. Y ya que es un culto de familia, es importante, hermanos, que aprendamos esta lección. Por más santo que tú seas y por más vida de santidad que tú tengas, tu hijo sigue siendo un pecador que necesita a Cristo. Y a veces por creer que tú puedes tener el control y que tú conoces a tu hijo, crees que conoces a tu hijo o a tu hija, Dios lo que va a hacer es te va a probar y te va a demostrar quién es realmente tu hijo o tu hija. Te va a probar. Te va a demostrar quién es Él. Y es duro para un padre, pero así somos los seres humanos, ¿no? Así somos a veces muchos los creyentes. ¿Por qué? Porque creemos, pues, nos creemos que estamos en control, no, y creemos que es manejable. Entonces Dios nos tiene que llevar a una situación límite para entender. Y ese es un poco el espíritu de este salmo, que ese salmista ha aprendido, y el pueblo de Israel también ha aprendido, que tiene un Dios tan grande que no importa lo que suceda, no va a temer porque Dios es su fortaleza. No importa lo que suceda, Dios es su fortaleza. Entonces, el Hijo de Dios tiene que aprender eso, tiene que entender eso, que Dios es su fortaleza. Que conocer a Dios es la base de su confianza. Y eso es lo que está aquí. Dice, aunque bramen los ríos, dice, turben las aguas, tiemblen los montes, o sea, pase lo que pase, el mundo se remueva. Ahora último, no sé, los que han escuchado noticias, a veces se escuchan, ¿no? Noticias, sonidos de guerra, como dice, y Jesús dijo, siempre van a haber rumores de guerra, ¿no? Aunque ahora cada vez, ¿no?, nos acercamos, dice, a una situación crisis, no sabemos, hermano, eso puede ser como no. Jesús dijo, cuando menos piensen, ahí va a pasar. Pero ya en Europa, en algunos países que son muy vecinos de Rusia, ya están, al menos los escandinavos, ¿no? Finlandia, Suecia, ya a las personas les están diciendo que se preparen, que comiencen a preparar sus refugios, porque esos países, las personas tienen refugios especiales para las guerras, ¿no? Para las guerras atómicas que van a ser del futuro, ¿no? Porque temen que Rusia use sus armas nucleares y bueno, y lamentablemente si eso pasara, la vida de muchas personas va a extinguirse, ¿no? Y los que puedan salvarse van a tener que vivir en esos refugios, ¿no? Y Dios no quiera, ¿no? Bueno,
tenemos la bendición. A veces muchos anhelamos ser como Estados Unidos, como Europa, pero ahí vamos a agradecer todo ser Perú y no importarle a nadie, porque Perú no le importa casi a nadie, porque no creo que nos vaya a caer ninguna bomba, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Pero los que están en Europa, los que están en esos países, van a sufrir terriblemente, ¿no? Puede pasar, ¿no? Cuando Dios quiere, este mismo Salmo lo dice, ¿no? Dice que el 8, vean las obras del Señor, dice, que ha puesto asolamientos en la tierra. Cuando Dios obra y juzga, Él trae asolamiento, es decir, deja las cosas, barre por completo, ¿no? Y claro, después de esa guerra, si hubiera una guerra de ese tipo, todo se destruiría y ya no podría haber más guerra, porque no tendrían con qué pelear, ¿no? Por eso el versículo siguiente dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Él lo hace cesar. Entonces, hermanos, aunque nosotros es muy probable que no estemos expuestos a ese gran peligro, aunque podría afectarnos de alguna u otra forma, dependiendo qué tan grande sea, el creyente tiene que conocer a Dios y tiene que entender que Dios es su refugio. Y el creyente, a través de las pruebas, tiene que ir conociendo a Dios. Eso es lo que este Salmo quiere enseñar. Y tiene que entender que su seguridad está en que Él vive en la presencia de Dios. Es algo muy importante. Esto se repite mucho en este Salmo. En el versículo 5 dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Y después en el 7 y en el 11, el mismo versículo, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, la seguridad nuestra no está en nuestras capacidades, en nuestros recursos, sino está en que Dios está en medio de nosotros. Dios está con nosotros. Ahora, para estar con Dios y para que Dios esté con nosotros y para que Dios esté contigo, aquí este salmo también usa la figura de como ir a un monte, ¿no? Porque dice en el versículo 4, del río sus corrientes, o ir a la ciudad de Dios, ¿no? Alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, ¿no? Entonces, normalmente el pueblo de Israel, cuando se refugiaba en Jerusalén, el pueblo de Judá, para ser más exacto, cuando se refugiaba en Jerusalén por las guerras, no tenían problemas de agua porque Jerusalén tenía una cualidad que tenía unas fuentes de agua propias dentro de la ciudad, ¿no? Y eso era bueno, porque una ciudad que a veces está asediada, rodeada de ejércitos, muchas veces la forma de que la ciudad se rinda es que le corten el suministro del agua, ¿no? En la historia del Perú, los que saben, dicen los historiadores que el gran imperio que había, bueno, el gran imperio era como un imperio también, la cultura grande que había en el norte del Perú, que era la cultura chimú, y que, bueno, los que crearon esas Chanchán, lo que hay ahí, las murallas de Chanchán que están en Trujillo, los incas muy inteligentemente los derrotaron, eran muy fuertes, y se refugiaron en su ciudad, ¿no? Tenían sus muros y su ciudad, pero los incas muy inteligentes los derrotaron porque desviaron el río que pasaba por el medio de la ciudad lo desviaron. Se quedaron sin agua y no aguantaron y fueron derrotados. Fácil, derrotar a un pueblo cuando no tiene agua. Y aquí en este verso, dice el 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Es decir, cuando uno está en la ciudad de Dios, cuando uno está refugiado en Dios, tiene la seguridad de que no se va a morir de sed, de que siempre va a tener la provisión que su alma, su cuerpo, su vida necesita para sostenerse. Es algo muy importante, muy importante. Es importante que entendamos esto. Nosotros tenemos
la gran bendición de tener la palabra del Señor y las promesas del Señor. Aquí lo que el Señor nos está diciendo, si Dios está en medio tuyo, no tienes que temer. Así hay un cataclismo, dice. Así comienza el Salmo. Así hay un cataclismo, así se remuevan las montañas, así se trasladen al mar, pase lo que pase. Si Dios está contigo, no temas. Tu seguridad no es tu fuerza, no es tu poder, no son tus recursos, tu seguridad es que Dios está contigo. Ahora, para tú estar con Dios, esa es la parte más importante, tienes que ir a la ciudad de Dios. Porque ahí en esa ciudad es donde vas a tener la protección. Lo que quiero que entiendan es esto, que Dios no es protección ni refugio de quien no mora en su ciudad, de quien no mora con Él, de quien no habita con Él, de quien no sube a su monte santo. La seguridad no es que un cliché, una frase, un manto protector que te sigue a ti, no. La seguridad está mientras tú estés refugiado en la ciudad de Dios, mientras vivas en la presencia de Dios. ¿No? Y hay un salmo, es el 15 si no me equivoco, que pregunta, ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hace una pregunta el salmista. Porque ahí está la seguridad, ahí está el refugio. Si quieres que Dios sea tu refugio en las pruebas, si quieres que Dios sea refugio tuyo en cuando tu vida sea removida por una prueba difícil, tienes que estar habitando en la ciudad de Dios, en la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo puedes subir? ¿Cómo puedes llegar a morar y habitar en la ciudad de Dios? ¿Cómo puedes subir a su monte santo? Lo mismo. Y el Salmo 15 pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Cómo se hace? Es como si el salmista dijera, ¿cómo hacemos para estar ahí? Y el 2 responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, dice el Salmo, dice la palabra de Dios. O sea, lo que está diciéndonos aquí la palabra del Señor es, ninguno de nosotros puede subir al monte santo por sí mismo. Si ustedes lo leen y alguien me dice, yo cumplo todos los requisitos, ya estoy en el monte santo, ya acaba de salirse porque acaba de mentir, ¿no? Acaba de decir una mentira. Nosotros por nosotros mismos no podemos, hermanos, hacer esto. Nosotros no podemos llegar al monte santo por nosotros mismos. Es solo a través de Cristo. Es solo por la cruz de Cristo. Es solo por su gracia que Él puede santificarnos. Esto es una descripción de santidad, de vivir en santidad, integridad, hacer justicia, no hablar mal de otro con la lengua, no estar en el chisme, dicen. Y miren, ¿por qué digo que nadie lo cumple? Porque en el versículo 2 nomás de Salmo 15 dice, y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. Con eso ya mató a todos el salmista. ¿No? Entonces, no hay forma humana de que uno llegue al Monte Santo y que entre a la ciudad de Dios por sí mismo. Eso no lo puede hacer un ser humano. Nada te puede, humanamente hablando, en tus fuerzas, te puede hacer alcanzar, llegar, a entrar a la ciudad de Dios, a estar refugiado en la ciudad más seguro porque Dios está contigo. No, el único que te puede llevar, el único que te puede meter, digamos, en la ciudad es Jesucristo. Es Él el que te va a llevar, Él el que te va a cubrir con su manto de justicia y va a hacer que tu vida
comience a andar en esta descripción del Salmo 15, pero no por tu fuerza, sino por su poder. Y vas a poder ahí entender lo que es estar refugiado en Dios. Por eso el Salmo 46 era el salmo favorito de el hombre de Dios que usó para la Reforma, Martín Lutero. Ese era su salmo favorito. Y hay un himno del Salmo 46 famoso. Martín Lutero amaba este salmo. ¿Por qué? Porque Martín Lutero fue perseguido, fue amenazado, tuvo que vivir escondido. Había gente que había jurado matarlo, ¿no? Lo querían matar. Vivía bajo mucho peligro, porque fue muy valiente, muy osado, al denunciar todos los pecados que había en ese tiempo en la Iglesia Católica Romana. Pero a su vez él entendía con claridad la gran doctrina de la justificación por la fe. O sea, uno no llega al Monte Santo por su esfuerzo, uno llega porque Cristo lo ha alcanzado, ya ha entendido, ya ha comprendido que el Padre de amor, de bondad, ha enviado a su Hijo, a su unigénito Hijo, a morir en una cruz, a dar su vida, para que tú y yo podamos ser perdonados, limpiados, justificados, y podamos estar ahora morando en la presencia de Dios, refugiados en Él, protegidos de las pruebas. ¿Van a venir las pruebas? Sí. ¿Van a levantarse los enemigos? Sí, y grandes y muchos. Pero si Dios está con nosotros, como dice el Salmo 46, Él nos va a ayudar. Al clarear la mañana quiere decir, sí, hay noches terribles en la vida de todo hijo de Dios, de pruebas dolorosas. Pero para un hijo de Dios siempre hay un mañana nuevo de misericordia de Dios, de bondad de Dios, que uno puede dar testimonio de la bondad de Dios. Entonces, la razón principal de nuestra gratitud a Dios, de darle acciones de gracias, es que su Hijo Jesucristo nos ha llevado a Él y en Él estamos protegidos y seguros. La razón principal, la gratitud más grande que un creyente siempre tiene que darle a Dios es Jesucristo, es su obra en la cruz. Lo demás es consecuencia de ello. Porque lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es pasar la eternidad alejado de Dios. Es la destrucción y la muerte eterna. Y solo es gracias a Jesucristo, a su obra de salvación y de justificación a nuestras vidas, que podemos ser libres. Y ese debe ser el motivo de gratitud por siempre para nosotros. Todo lo demás es consecuencia. Entonces, para ir cerrando, Dios es nuestro refugio en las pruebas. Dios solo puede ser nuestro refugio en las pruebas si moramos en su ciudad santa, y solo podemos morar si Cristo nos ha justificado, si Cristo nos ha limpiado, si hemos creído y creemos en Él y hemos depositado nuestra confianza en Él y descansamos en Él plenamente. Siempre. Siempre. No es que ya yo me convertí, ya entré y ahora a partir de ahora descanso en mis fuerzas. No. Un creyente verdadero descansa en Cristo cada día más aún. Porque la verdad de Dios, la palabra de Dios le va revelando lo mucho que necesita a Cristo como su Salvador y su santificador. Eso es morar en la ciudad de Dios, eso es estar con Dios. Un creyente por eso ora, por eso ama la palabra del Señor, por eso se aprende los salmos, porque son su forma en la que él aprende a orar, porque los salmos están para orar. Salmo 16:1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Ese es un verso que es muy poderoso, ¿no? Al menos los hombres en la calle lo tenemos que usar mucho, porque tantas tentaciones que hay en la calle, en el trabajo, ¿no? Entonces, algo, ya lo he dicho muchas veces, que no tiene precio,
para la vida de un creyente y para la vida de un hijo, hablando de los hijos. Si tú quieres, tus hijos te pueden fallar, puedes haber fracasado, pero si tú le has sembrado la palabra del Señor, les has hecho aprender los salmos, les has hecho conocer a Dios, esa palabra va a ser su obra, ¿no? Por eso siempre digo algo que para mí es más valioso que cualquier cosa material que me haya podido dejar mi padre, es que de pequeñito me hacía aprender salmos, ¿no? Me hacía aprenderlos. Yo al principio no lo tomaba tan en serio, pero cuando llegó una vez un sábado y no me había aprendido el salmo y me miró molesto y me iba a pegar, nunca me olvido de eso, nunca. O sea, no es que me traumó, pero me dije a mí mismo, esto sí es importante. O sea, un niño se da cuenta. 6 años tenía, hermano, yo no me olvido. Las cosas importantes de tu vida no te olvidas. Esto es importante para mi papá. Y un niño quiere agradar a su papá. Todos los niños queremos, de niño uno quiere que su papá esté contento. Le agradezco a Dios infinitamente, porque eso hizo que yo amara la palabra. No fue por miedo que busqué a Dios, no. Comencé a aprenderme los salmos y amar la palabra. Por eso vuelvo a la ilustración que hice de esta hermana que pasó semejante terremoto en Japón, y ella daba testimonio que lo que le vino a la mente cuando eso pasó fue el Salmo 46. Y lo dijo públicamente. Dio testimonio de que su refugio, de que Dios estaba con ella y de que de Él se agarraba. Solo lo podemos hacer, hermanos, cuando moramos con Dios, cuando estamos en la ciudad de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios, amamos la palabra de Dios. Queremos darle gracias a Dios, ser agradecidos a Dios. Lo que Dios nos dice es, ama mi palabra. Muéstrame tu gratitud amando mi palabra. Apréndete los salmos. Aprende a orar, a buscar de Dios. Eso quiere Dios. Eso quiere Dios para nosotros. Eso alegra a Dios. Eso ama a Dios, que sus hijos conozcan su palabra, se refugien en Él, lo busquen, declarando sus propias promesas. Amén. Pongámonos en pie para orar. Para terminar este mensaje, pidiéndole a Dios que nos enseñe a refugiarnos en Él. Que Dios nos enseñe a mostrar nuestra gratitud haciendo lo que a nuestro Padre le agrada, amando su palabra, morando con Él en su ciudad santa. Padre, te doy gracias, te alabo, te bendigo, Señor. Porque tú has sido bueno, Señor, durante todo este año que ha pasado, Dios. Y tu bondad más grande, Señor, es que sigues hablando a nuestras vidas, Señor. Nos sigues hablando con amor, con misericordia, con tu paciencia infinita, Señor, para nosotros. Y nos sigues llamando, Dios, a atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor. Que sea ella nuestro refugio, que de ella nos agarremos en los momentos difíciles, en las pruebas, Señor. Que de estos salmos poderosos que tú has dejado, Señor, tomemos la fuerza, Señor, cuando venga algo que nos quiera mover, sacudir, hacer dudar. Oh, Padre, cuando vengan esas malas noticias, Señor, esas desgracias, Señor, ese dolor, ese sufrimiento a nuestra vida, que tú seas nuestro refugio, Dios, porque moramos contigo en tu ciudad santa, porque tú nos has lavado con la sangre de tu Hijo, y porque ahora te amamos y te buscamos y te queremos conocer más, Señor. Enséñanos, Dios, a descansar en ti, a agarrarnos de ti, a reposar en ti, Señor. Estar quietos muchas veces, Señor, cuando la prueba es más grande que nuestra fuerza, Señor. A entender que tú estás en control, que tú estás en tu trono gobernando todo. Oh, tienes el control, Jehová. Mira, Señor, a tus hijos. Si en este momento, Señor, tienen dudas, tienen temores, están enfrentando una prueba muy difícil en sus vidas, Señor. Oh, bendito Rey, yo te pido en el nombre de Jesús que tú oh Padre, les consueles el corazón, les hagas ver que tú les amas, Dios, que tú has provisto a Jesucristo para su salvación. Oh, que tú no escatimaste a tu propio Hijo, Jehová. Tú no lo escatimaste, Señor, tú no te lo guardaste, tú lo diste por amor. Para justificarnos, Señor, para traernos a ti, a tu presencia, a tu monte santo, para vivir seguros, refugiados por ti, Señor.
Enséñanos, Dios, a amarte, Señor. Enséñanos a ser agradecidos, Señor, aprendiendo tu palabra, Jehová. Aprendiendo tus salmos, Señor, aprendiendo estas poderosas, Señor, estas poderosas promesas para nosotros, porque son para nuestra edificación, Señor, son para nuestro cuidado, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que tu iglesia ame tu palabra, Señor, y se refugie en ti, Señor, a través de ella, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a mis hermanos, amén.